Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos. Le damos gracias. La palabra de Dios para gozarnos en su adoración. Bueno, amados hermanos, hemos pasado ya el capítulo 15 de la Primera de Corintios. Por eso le invito a que pueda acompañarme a Primera de Corintios, capítulo 15. El título de esta predicación será El Evangelio como prioridad. El Evangelio como prioridad. Por eso quiero partir con esta pregunta. ¿Es tu prioridad el Evangelio? ¿Es tu prioridad predicar el Evangelio? Primera de Corintios capítulo 15, estudiaremos desde el verso 1 al verso 11. A medida que lo vaya encontrando, por favor, colóquese de pie para que podamos leer todos juntos esta porción de las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 1 al 11. Leamos todos juntos. Ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos y así creyeron ustedes. Amén. Por favor, oremos al Señor. Amado Padre, se ha leído ya esta porción de las Escrituras y deseamos, como aprendimos la vez pasada, que todo lo que hagamos ahora, Señor, y también lo que hemos hecho durante el culto sea con decencia, sea, Señor, en orden. Por eso líbranos, Señor, de bostezos irreverentes, de ese sueño, Señor, que nos impide, poder prestar atención a tu palabra. Ayude también a nuestra mente a que se mantenga concentrada para prestar atención con reverencia a la palabra de Dios. Es tu palabra, Señor. Es tu santa verdad la cual está siendo leída y la cual va a ser exhortada y predicada en este día. Por eso te ruego, Padre mío, que me ayudes a predicar tu palabra de manera fiel, tal como ha sido anunciada, Señor. Permíteme predicarla para tu gloria, para tu honra, Señor. Te lo suplico, Padre, te lo ruego, que tu palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos edifique, y que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, oh, te ruego, Padre mío, que por medio de tu gracia puedas alcanzarle, que por medio de tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, puedas infundir fe, salvador, arrepentimiento para vida, y un corazón que tema y ame al Señor. Te ruego todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Favor de tomar asiento, amados. El apóstol,
después de haber mostrado acerca de que somos un cuerpo en Cristo y de que este cuerpo tiene diferentes funciones y trabajos, los cuales cada uno de nosotros debe cumplir por amor a Dios. Pero no solo eso, sino que Él también ha dado dones espirituales, dones que son para la edificación de cada uno de los miembros de la iglesia, dones que no son para el propio crecimiento, sino para el crecimiento de otros. Dios en su gracia nos ha mostrado que estos dones deben ser realizados con amor, porque el amor, según la Biblia, es sacrificial, es hacer un sacrificio por el otro. Por eso el amor es lo que nos va a acompañar por la eternidad. Los dones de predicación y todas estas cosas van a quedar, pero lo que va a permanecer para siempre es el amor que Dios nos ha dado, porque el amor de Dios es eterno. Y luego de mostrarnos también el orden del culto, la reverencia que debe tener cuando los santos se reúnen el día del Señor para adorar su santo nombre, de que todo debemos hacerlo con decencia, debemos hacerlo con orden, debemos hacerlo según lo establecido por Dios en las Escrituras y debemos hacerlo para beneficiar a otros y para también que nosotros, a través de los dones de nuestros hermanos, también seamos edificados para nuestro crecimiento espiritual. Los dones espirituales, el amor abstracto y el trabajar sin una dirección no sirven para nada si no está el Evangelio. Por lo cual, hermano, podríamos decir, no, yo tengo dones espirituales. Pero si no estoy predicando el Evangelio, estoy solamente dando combos al aire. Si digo, no, yo tengo amor y quiero trabajar por el otro, pero estás trabajando con lo más importante y por la prioridad más grande que es el Evangelio. Lo siguiente, no, estoy trabajando para el Señor, pero estás trabajando para que el Evangelio sea glorificado. El apóstol Pablo, por medio de este capítulo 15, les mostrará a la iglesia de Corinto cuál es su prioridad. Ya le ha enseñado los lineamientos de cómo debe desenvolverse, pero ahora debe entender que usando todas estas herramientas, debe focalizarse en su prioridad máxima, que es la predicación del Evangelio. Sin el Evangelio, el propósito del culto y la vida cristiana quedan sin fundamento. Escuche bien, sin el Evangelio el propósito del culto y el propósito de nuestra vida cristiana queda sin fruto, queda sin fundamento, sin la contundencia que ella necesita. ¿Cómo edificaremos a otros sin el Evangelio? ¿Cómo seremos edificados sin el Evangelio? ¿Cómo será agradable a Dios un culto sin el Evangelio? Hoy veremos por qué la predicación del Evangelio es una prioridad, no es algo secundario. Por eso veremos 4 puntos con respecto al Evangelio y su prioridad. El Evangelio como prioridad nos da firmeza. El Evangelio como prioridad es una prioridad porque nos salva. El Evangelio es una prioridad porque es una promesa de Dios y el Evangelio es una prioridad porque nos impulsa a trabajar para Él. Estos 4 puntos desarrollaremos desde el verso 1 al verso 11. Por la mañana podían ir los testigos de Jehová a mi casa, tocaron la puerta, salí, estuve hablando un rato con ellos y me empezaron a hablar de cosas de las guerras que hay en el mundo, de cómo pueden solucionarse todas estas cosas. Y yo le dije, pero predícame el Evangelio. Yo necesito oír el Evangelio. Háblame, ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es hacer lo que Cristo hizo, hacer buenas obras, hacer buenas cosas, portarse bien, expandir el reino. ¿Pero qué hizo Cristo? ¿Qué es el Evangelio? Vamos a 1 Corintios 15, ¿qué es el Evangelio? Es totalmente diferente. ¿Y qué dice Gálatas 1:9? Si yo predico otro Evangelio, el tal sea anatema. Es importante entender cuál es nuestro propósito.
Y esto no solamente pasa en sectas como los Testigos de Jehová, a veces pueden haber ciertas congregaciones. Cuando les dice, ¿y por qué tu sermón no fue evangelístico? ¿Por qué tu sermón no tiene contenido en el Evangelio? Pero ¿para qué vamos a predicar del Evangelio si eso todos lo sabemos? En serio, hay gente que ha llegado a ese punto de decir, ¿para qué vamos a seguir hablando del Evangelio domingo tras domingo? Si ya es el Evangelio, todos lo sabemos, el Evangelio solamente es para personas que están recién comenzando. La mala noticia, la buena noticia, esas cosas son para personas que están comenzando en el camino del Señor. Pero eso no es nada más alejado de la realidad. Nuestra predicación debe ser cristocéntrica, porque la Biblia es cristocéntrica. Porque la Biblia desde Génesis a Apocalipsis resalta el Evangelio. Y lo resalta a través de la persona de Jesucristo. A través de la segunda persona de la Trinidad, del Hijo de Dios, es quien resalta desde Génesis a Apocalipsis lo que la Escritura dice. Por eso, si en nuestra predicación no está contenido las verdades del Evangelio, debemos dudar si verdaderamente estamos predicando a Cristo. Si cuando estamos hablando de Cristo a otro, estamos hablando de la palabra, no estamos deteniendo a discusiones infructuosas, estamos hablando si el diezmo está, o estamos hablando si los dones, si los milagros están o no, o estamos peleando una y otra cosa, pero lejos del Evangelio, verdaderamente estamos errando el punto. Porque nuestra prioridad es predicar el Evangelio. Y dentro del Evangelio están conectadas todas las verdades. Pero si desconectamos las verdades del Evangelio, si desconectamos la ley del Evangelio, ¿qué va a pasar? Vamos a enseñar moralismo, leyes morales, mandamientos de hombres, cosas que se pueden hacer, cosas que no se pueden hacer. ¿Por qué pasa eso? Porque se desconecta el Evangelio, que es nuestra primera prioridad y nuestra esencial prioridad. Por eso cada vez que vamos a hablar acerca de la Biblia, acerca de las cosas de Dios, su centro, su corazón, su prioridad máxima debe ser el Evangelio. ¿Y qué significa la palabra Evangelio? Evangelio es una palabra compuesta por Evangelion. Angelion significa ángel, significa mensajero. Entonces, y Ev significa buen. Entonces, buen mensajero, buen mensaje, buena noticia. Evangelio significa un buen mensaje, una buena noticia. ¿Y cuál es esa buena noticia? Es la que sigue resonando a través de la palabra del Señor. Los corintios no eran novatos en la fe, pero ellos necesitaban del Evangelio. Cuando vamos a la iglesia de los Gálatas, ¿de qué se habla? Del Evangelio. Cuando vamos analizando el Pentateuco a través de los pactos, llegamos también a los libros históricos. ¿A quién se nombra? El Evangelio. Los pactos apuntan a Cristo, el Evangelio, la salvación. Lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces es importante que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 2, yo no me propuse otra cosa que saber de Jesucristo y a este crucificado. ¿De qué está hablando ahí? Del Evangelio. ¿Cuál es mi prioridad? Aquí no le está hablando a usted, vayan, le está hablando a la iglesia. Y le está diciendo, iglesia, ¿cuál es tu prioridad? 1 Corintios 2:2, que no me propuse otra cosa que saber de Jesucristo y este crucificado. Anteriormente, en 1 Corintios 1:17 dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino que me envió a predicar el Evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vacía o vana la cruz de Cristo. Entonces, ¿cuál es nuestro centro? Estar diciendo si se debe usar falda o pantalones, si se debe cortar el pelo o no se debe cortar el pelo, si ha de hacer ciertas prácticas o no. Esos son mandamientos de hombre, que desconectados, y obviamente no están ni siquiera conectados al Evangelio. Entonces ese es el problema cuando desconectamos nuestra predicación del Evangelio. Que se va a volver una pelea, se va a volver una discusión, se va a volver solamente un debate entre dos personas. Pero lo que verdaderamente importa no es que ganemos en debate, es que la otra persona pueda entender con claridad que estamos hablando acerca de Jesucristo y este crucificado. Es tan importante la palabra evangelio que solo en el Nuevo Testamento, y que ahí es donde está contenida esa palabra, porque es una palabra griega, está contenido 111 veces en las Escrituras. O sea que hay más de 100 veces
que la palabra evangelio está contenida en las Escrituras. Y como le dije, la Escritura en su gran parte no está hablando solamente a personas nuevas en la fe, sino que está hablando a iglesias concretas y establecidas. ¿Y cuál es su predicación? ¿Cuál es su corazón? El evangelio, la buena noticia. Entonces, textualmente 111 veces se utiliza la palabra evangelio y 8 veces se utiliza en Primera de Corintios. Esto es importante resaltarlo, porque el comienzo de esta carta ya había sentado esta base, que la prioridad de todo creyente es predicar a Jesucristo crucificado. La prioridad no es bautizar, es predicar el evangelio. Nótese cuál es el fundamento y lo más importante en prioridad para el apóstol. Predicar el evangelio de la cruz de Cristo. Por eso quiero que te haga estas preguntas. ¿Estás discutiendo sobre palabras o ritos o sobre una u otra cosa de la Biblia? ¿Estás debatiendo? Si tu propósito principal no es el evangelio y su predicación, lamentablemente le estás pelando al blanco. Lamentablemente le estás errando al blanco, porque esta buena noticia de cómo Cristo ha cumplido la promesa de Dios de un Salvador, de un Redentor, es el corazón mismo de todo lo que hablamos acerca de las Escrituras. ¿Estás predicando a otros? Preocúpate de que estés predicando el Evangelio. Procura que todas tus conversaciones, ¿a dónde lleguen? Al Evangelio. Si no lo haces, estás errando en el propósito fundamental. Porque nuestro propósito fundamental, nuestra prioridad, es el Evangelio. Es triste que hoy muchos que dicen ser evangélicos, lo menos que están predicando es el Evangelio. ¿Qué están diciendo? Ven a Jesús y tus problemas se acabarán. ¿Eso es el Evangelio? Ven a Jesús y Él te podrá sanar de tu cáncer. ¿Eso es el Evangelio? Ven a Jesús, si los problemas matrimoniales van a desaparecer, ven a Jesús. ¿Eso es el Evangelio? Ven a Jesús y van a tener un buen trabajo. Ven a Jesús y vas a salir de la droga. Ven a Jesús y vas a salir de lo que es el alcoholismo. ¿Ese es el Evangelio? Ese no es el Evangelio. El Evangelio es la cruz, es la humillación y la exaltación de Cristo. ¿Y a qué decimos con eso? ¿Cristo qué hizo? ¿Qué le pasó en su humillación? Él, siendo el rey y soberano de todas las cosas, tomó una naturaleza humana. Nació en un lugar humilde. Se humilló al nacer de una mujer. Él siendo Dios, se humilló a ser un bebé tan pequeño y frágil. Se humilló a que él tuvo que aprender, en su humanidad él tuvo que aprender. En su humillación tuvieron que cambiarle hasta los pañales. Él siendo Dios, siendo el conocedor de todas las cosas. En su humillación, él tuvo que ser muchas veces desacreditado por otros. En su humillación, él tuvo que a veces hacer tantas cosas, hermano. En su humillación, él fue escupido, fue golpeado, fue menospreciado. Todo eso, porque acaso él no tenía el poder para matar a todas esas personas. Él lo podía hacer, le dijo a Pilato, él podía mandar 12 legiones de ángeles y ahí, ¿qué hubiese pasado, hermano? Pero no era el propósito del Hijo de Dios. Entonces entendamos, hermanos, cuál es nuestra prioridad. Estamos resaltando esta humillación de Cristo, quien tuvo que también sujetarse a la muerte. Recuerde, el Hijo de Dios, al ser Dios eterno, Él no muere, pero Él tuvo que sujetarse a la muerte. Aunque la muerte no lo pudo retener por mucho tiempo, porque resucitó al tercer día. Tuvo que ponerse en manos de hombres pecadores, pero tuvo que también en su exaltación resucitar, vencer a la muerte con gran poder y gran gloria, ser reconocido como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El mismo que en su humillación dijo consumado es el mismo que ahora es Señor y Cristo, quien está a la diestra de Dios Padre, gobernando todas las cosas. Están muchos hablando de guerras, de enfermedades, de si hemos de votar por este presidente o este otro presidente. Otros están usando este lugar para vanagloriarse a sí mismos. Otros están buscando temas bíblicos que impacten a la audiencia, que alimenten la curiosidad de las personas.
Pero, ¿cuál es nuestro fin? Nuestro fin, nuestra prioridad es predicar el Evangelio. ¿Por qué de predicar algo que ya sabemos?, se preguntan algunos. Porque a veces decir eso, ¿por qué hemos de predicar algo que ya sabemos?, es una manera simplista de ver la contundencia de la palabra de Dios. Pero nunca debemos olvidar que el corazón de la predicación siempre ha sido lo mismo. Bueno, ustedes saben también por el momento que estoy pasando y en este desarrollo, ¿cierto?, de este bebé que está creciendo en el vientre de mi esposa, una de las cosas que me llama la atención de que una de las primeras cosas que se forman es el corazón. Son una de las primeras cosas que están ahí y usted ve desde el comienzo de la vida. Pero cuando vamos a la Escritura, lo primero que empieza a latir es el Evangelio. Porque después de la caída, en Génesis capítulo 3, inmediatamente en el verso 15 de ese mismo capítulo, así como vino la muerte, vino también la vida y el corazón mismo de nuestra predicación. Y ese fue Génesis 3:15, donde está contenida la primera promesa de gracia. Es Génesis 3:15 el punto inicial del pacto de gracia revelado, el cual se iba revelando progresivamente, lo primero que se inicia. Y si es lo primero que se inicia, es lo fundamental para nosotros. Entender que el Evangelio se desarrolla en la promesa de la venida del Redentor, de Cristo, quien vencería la muerte, vencería el pecado y vencería a Satanás mismo. Está contenido la verdad más grande que nosotros debemos anunciar. Vemos Génesis 3:15, vemos el pacto de gracia revelado, y a ello vamos analizando estos pactos bíblicos que progresivamente van revelando a Jesucristo. Van revelando que Él sería hijo de Abraham, van revelando que Él sería hijo de David, van revelando que Él cumpliría la ley, van revelando de que Él vendría como un cordero, van revelando toda esta inmensidad del Evangelio. Y es como esa formación que progresivamente, ya en el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Jesucristo es el corazón mismo de las Escrituras. Lo vemos en su primera venida ya no como un pacto revelado, como un pacto de gracia revelado, sino como un pacto de gracia el cual ha sido establecido. ¿Se fija? Porque progresivamente es revelado, pero cuando viene Cristo, ese pacto de gracia ya ha sido establecido por Él. Es decir, se puede ver cómo Dios por gracia salva a los hombres por medio de ese pacto que Él hizo, donde prometió redimir al hombre. Entonces, ¿cuál es el tema principal de las Escrituras? Jesucristo. Y si nuestra predicación no es lo que vivió Jesucristo, lo que hizo Jesucristo. Porque quizás algunos pudiesen centrarse y hablar de Jesucristo como un joven revolucionario. Otros podrán hablar de Jesucristo como el que ayudaba a las comunidades. Pero ese es el propósito principal de las Escrituras. El propósito principal de las Escrituras es que Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Redentor, el cual ha enviado el Padre, según las Escrituras. Jesucristo es quien establece el pacto de gracia, porque Mateo 26:28, Él instituyendo la cena del Señor, toma la copa y dice, esta es la copa. Esta copa es mi sangre del nuevo pacto. Él establece ya el nuevo pacto. Y dice que es derramada por mucho para el perdón de pecados. Esto nos hace entender que el Evangelio es nuestra prioridad, porque nos da la firmeza y la seguridad de que sus promesas, como dice Apocalipsis 22:6, son fieles y son verdaderas. Entonces se fija cómo el apóstol Pablo parte en el verso 1 y dice, del capítulo 15 de 1 de Corintios, ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes. Porque es necesario entender la naturaleza del evangelio. Porque lo que nos da la seguridad, la que nos da la firmeza, es esa promesa que ha sido cumplida en Cristo. Es esa promesa
que podemos palpar, que podemos entender que aún 2000 años después que Él ha venido, sigue tan latente como ayer. Esa promesa que ha sido cumplida por el Hijo de Dios. Lo que hace que una iglesia lo sea en realidad es que se predique el Evangelio cada domingo, en cada sermón, porque las Escrituras dan testimonio acerca de Cristo. Recuerda lo que dice el Señor en Juan 5:39, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Recordemos lo que dice Lucas 24:44. Jesús les dijo, esto es lo que yo decía cuando estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces se fija como hay personas que dicen, no, pero si ustedes cantan los salmos no van a cantar a Jesucristo. ¿Y qué dijo Jesucristo en Lucas 24:44? Los salmos hablan de mí. Cuando prediquen los salmos, predica a Jesucristo. Cuando predique a los profetas, predica a Jesucristo. Cuando prediques los libros de sabiduría, predica a Jesucristo. Cuando prediques el Pentateuco, predica a Jesucristo. Cuando prediques los libros históricos, predica a Jesucristo. Porque es el tema central. Es a lo que cada sermón, es a lo que cada predicación debe apuntar. Si el Evangelio se ha revelado en nuestro Señor Jesucristo conforme las Escrituras, nuevamente recalcamos, si una iglesia no predica el Evangelio, es una iglesia que carece de firmeza e incluso puede dejar de serlo o nunca lo ha sido. Es tan esencial el Evangelio que define si es una iglesia o no, si es un sermón o no es un sermón, porque nuestra predicación debe estar basada en Cristo. Y un libro muy hermoso como lo es La predicación cristocéntrica por Bryan Chapell dice, ningún sermón es plenamente bíblico si no muestra como pasaje apuntando y predicando a Cristo. Mire, ningún sermón es plenamente bíblico si no muestra como el pasaje predicado apunta a Cristo. Mire qué precioso. Si el pasaje predicado no apunta a Cristo, no es un sermón cristocéntrico. No es la predicación del Evangelio. Y esto nos hace entender muchas cosas. Eso le da la sabiduría para que usted pueda discernir si lo que se está predicando hoy o si la predicación que usted está escuchando en algún otro lugar es de Dios o no es de Dios. Si proviene de Dios, ¿llegará a dónde? A Cristo. No es como dicen que todos los caminos llegan a Roma, sino que todos los libros de la Biblia llegan a Jesús. Cada capítulo de la Biblia debe llegar a Jesús, el Hijo de Dios. Y esto es lo que nos da la seguridad a la iglesia, que todo ser humano no necesita de un moralismo, no necesita solo de un modelo para imitar, necesita de un Redentor que provee de gracia y perdón y poder para obedecer. ¿Qué necesitamos cada uno de nosotros? Necesitamos una predicación moralista, haz esto, compórtate así, haz esto y te va a ir bien en la vida. ¿Eso es lo que necesitamos? Nosotros necesitamos, queridos niños, jóvenes y todos los que están aquí presentes, necesitamos que todo lo que se predique acerca del Redentor que provee una salvación por gracia. Y haga la prueba, hermano, cuando converse con todas estas demás religiones, siempre las religiones le van a decir, haga esto otro, haga esto, haga esta obra. No sé, arrodíllese y váyase arrodillado de aquí hasta el cerro de allá, y ahí se va a cumplir, no sé, rece tanto Padre Nuestro, tanto Ave María, y ahí usted va a conseguir el perdón. Haga esto otro. Pero hay una sola religión de gracia, y es la que predica la Escritura. ¿Qué significa gracia? Dios nos salva solo por el favor inmerecido, inmérito. Es decir, Él nos salva porque Él quiere hacerlo, por amor. Porque Él nos ha amado antes de que nosotros ni siquiera le amáramos. Entonces el Evangelio es un Evangelio de gracia, de regalo. Él nos ha regalado la salvación. Ha regalado la salvación a todo aquel que cree. Le ha dado el perdón. Por eso en esta oración que hacemos en el culto de la oración de confesión de pecado, no es que estemos diciendo, Señor, por favor, dame el perdón. Estamos diciendo, gracias, Señor, porque nos has perdonado. Recuerde lo que dice la primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos
nuestros pecados, ¿qué dice? Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces no es solo leer la ley, es también decir, yo le he fallado al Señor, pero Él es tan fiel que Él me ha perdonado. Entonces, ¿qué es lo que debe expresar? No es decir, Señor, por favor, te suplico que me perdone. Él ya me ha perdonado. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso David cuando peca, ¿qué es lo que dice? En el Salmo 51, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a las multitud de tus piedades, conforme a tu misericordia. Borra mis rebeliones, ¿se fija? Él no dice, Señor, por favor, si queda algo de piedad en ti, si queda algo de misericordia en ti, perdóname. No dice eso. Apela a la misericordia, a esa gran misericordia de Dios. Por eso si tú confiesas tus pecados, tienes la seguridad de que Él es un Dios fiel y Él nos va a perdonar. Ese es el Evangelio de gracia. ¿Por qué? Porque Dios Padre envió lo que más ama, a su único Hijo, con el cual Él ha estado en la eternidad, para que venga un cuerpo humano, le peguen, lo escupan, para que Él cargue nuestra culpa sobre sí. Y el Hijo, ¿qué le dice al Padre? Voluntariamente acepta humillarse y venir a este mundo para tomar nuestro lugar. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio que siempre debe instarnos. Un creyente está firme porque posee un Redentor que le provee de gracia, de perdón y de poder para obedecer. Porque eso es lo precioso de eso. Si el Señor nos ha dado un nuevo nacimiento, Él nos ha dado también el poder para vencer al pecado. Miren lo que dice la Escritura en Romanos capítulo 6. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Pero acaso ocuparemos la gracia para pecar deliberadamente? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? Entonces, ¿por qué obedecemos la ley? Dice que ama, porque amo al Señor, sí, pero si decimos eso, es como que nuevamente nos estamos catapultando nosotros. No, que yo amo al Señor, por eso le cumplo al Señor. Pero eso es más profundo aún. Cumplimos sus mandamientos porque Él nos amó primero. Porque como conversamos con el hermano Claudio ayer, porque Él, somos deudores de Cristo. ¿Cómo nos vamos a portar mal? Y vamos a ser tan irreverentes con nuestro Padre Celestial, si ha sido tan bueno con nosotros. Sin lugar a dudas, pecamos, porque recuerde lo que la Escritura dice, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos el mentiroso. Pecamos, le fallamos al Señor, pero amamos la ley. Amamos la ley, porque Él nos amó primero. Porque eso es lo que nos hace, nos impulsa. Por eso la predicación del Evangelio siempre debe ser nuestra prioridad. No es decir, hermano, haz esto otro, no. Es decir, Jesucristo hizo esto por ti. ¿Qué harás tú? ¿Te fijas cómo el sacrificio de Cristo nos desafía? El sacrificio de Cristo nos desafía a meditar en esto. Cristo ha llevado la cruz por nosotros. ¿Qué haremos nosotros? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como deudores a aquel que nos ha perdonado por gracia. ¿Estás firme en el Evangelio? ¿Estás gozoso por la seguridad obrada en tu vida? ¿Estás agradecido por la vida, muerte y resurrección de Cristo? Quiero que puedas plantearte esa pregunta. De verdad, si hoy te pregunto de verdad, sientes que estás firme, pero no por tu capacidad de perseverar, sino porque Él ha perdonado la totalidad de tus pecados. Sientes esa seguridad que no solo es un sentir, sino es una seguridad que está en la promesa del pacto, porque esa es la naturaleza que tiene este pacto de gracia. Todos los que están en el pacto de gracia son salvos y no pueden perder jamás su salvación porque Dios hizo un pacto, hizo un compromiso de que los va a salvar a toda costa. Como dice la Escritura en Juan capítulo 10, las ovejas que el Padre le ha dado al Hijo, nadie las puede arrebatar.
porque el Padre que se las dio es mayor que todos. Por eso con tanta propiedad, el apóstol Pablo puede decir en el libro de Romanos, en el libro de Romanos capítulo 8, que ni lo alto ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Por eso, querido joven, querido niño, querida persona que está hoy presente en este lugar, quiero que reflexiones por un momento. ¿Estás valorando lo precioso que es el Evangelio? ¿Estás dándole valor a ese Evangelio tan precioso de perdón? Porque sin lugar a dudas debemos reconocer cada uno de los que está aquí, si tiene conciencia para hacerlo, de que hemos pecado delante de los ojos de Dios. ¿Y qué merece nuestro pecado? ¿Qué pasa si el Señor nos quita la vida hoy? ¿Qué podríamos decir al respecto? A veces planificamos tantas cosas, pero ¿qué pasa si Dios nos quita la vida hoy? ¿Tienes la seguridad de que Él te ha perdonado la totalidad de tus pecados y de que hoy mismo estarás en el paraíso con el Señor? ¿Tienes esa seguridad? Si estás dudando de esa seguridad, analiza en tu mente y di, ¿estoy creyendo en el Evangelio? Y si dices que no tengo ese deseo por Cristo, porque lo primero que debemos analizar es que no tengo ese deseo en mi corazón. Lo entiendo, pero no tengo ese deseo en mi alma de aferrarme a este santo Evangelio. No tengo ese deseo. ¿Qué es lo que debo hacer entonces? Es suplicar a Dios que nos dé un nuevo corazón para amar esta santa verdad del Evangelio de Jesucristo, porque eso nos hará estar firmes, estar seguros. Porque Cristo nos ha perdonado. No es que vengamos cada domingo pensando que perdimos la salvación. Venimos cada domingo a agradecer a Dios por su perdón. Si nos arrodillamos cada día a orar o oramos cada día, no es para buscar el perdón de Dios, es para agradecer por su perdón. ¿Me entienden? Y los que aún no han nacido de nuevo, los que aún no han creído y se han aferrado a este Evangelio, deben suplicar a Dios para que les dé un nuevo corazón, deben humillarse bajo la mano poderosa de Dios. Deben reconocer que con sus propias fuerzas no pueden aceptar este Evangelio. ¿Has recibido el Evangelio? Mire lo que dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15. Ahora les hago saber, hermanos, el Evangelio que les prediqué, cual también ustedes recibieron, en el cual están firmes. ¿Has recibido el Evangelio? Y no estoy diciendo si es como un WhatsApp, ¿cierto? Que uno lo recibe y algunas veces contesta, otras veces no. Estoy hablando de aferrarse, estás aferrado, has recibido ese Evangelio, pero te has aferrado a Él, te has aferrado a ese perdón, de esa gracia derramada por el Hijo de Dios en la cruz. ¿Has recibido este Evangelio? Verso 2 dice, por lo cual también son salvos. ¿Por qué el Evangelio es nuestra prioridad? Porque nos hace estar firmes en las promesas de Dios, las cuales son fieles. Y en segundo lugar, porque el Evangelio es nuestra prioridad porque nos salva, nos da salvación. Como siempre el hermano Claudio, ¿cierto? Dice, una iglesia no nos va a salvar. No nos va a salvar un pastor, no nos va a salvar el Papa, no nos va a salvar una institución, no nos va a salvar nuestra tradición. El único que nos puede salvar es Jesús, el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo es el único que nos puede salvar. Y si estamos hoy en la iglesia, si estamos aquí adorando al Señor, es porque con gratitud reconocemos que Él nos ha salvado. Y si nos reunimos como iglesia, es porque estamos agradecidos de lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, perdonando la totalidad de nuestros pecados, por el cual también son salvos. El Evangelio es nuestra prioridad porque el Evangelio es salvación. Pero es salvación, y aquí viene la palabra importante, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Es decir, hay dos opciones. O tienes una fe salvadora o tienes una fe natural. No son lo mismo. Una fe natural la puede tener cualquier persona. Y la fe natural se caracteriza
Por lo que dice Lucas 8:13, aquellos de los cuales el Evangelio, ¿cierto? Cuando el Señor habla de la parábola del sembrador, dice, cuando esta semilla del Evangelio cae sobre las rocas, son aquellas personas que oyen la palabra, la reciben con gozo, pero no tienen raíz profunda, porque creen por un tiempo y al momento de la tentación sucumben, se apartan. Entonces no es de solo decir, yo creo en el Evangelio, sí, pero ¿la has creído con una fe salvadora o con una fe natural? Porque la fe salvadora nos hace, como conversamos con nuestro hermano Wilson, a tener un Cristo presente, un Dios presente. No es un Dios que yo venga un domingo y me olvido de Él. Es un Dios que está constantemente presente en nuestra vida. Por eso le digo que el Evangelio es nuestra prioridad, tanto en la iglesia como en nuestra vida diaria. Porque si en nuestra vida diaria no tenemos un Dios presente, no tenemos el Evangelio presente, estamos muertos en delitos y pecados. Por eso estamos reteniendo la palabra de Dios, estamos reteniendo con firmeza lo que el Evangelio de Dios nos ha entregado y dado. O solamente es algo que asentimos y decimos, sí es cierto, pero ¿qué hacemos nosotros? En un momento, en una predicación, si no me equivoco, de Martin Lloyd-Jones, hablaba acerca de un hombre que estaba viendo, pasando por un lado de pintura, donde habían puras pinturas de cosas, cuadros y todas esas cosas, y en una sale la cruz, y él decía arriba, esto hizo él por ti, ¿y tú qué harás por mí? Decía, yo hice esto por ti, ¿y tú qué harás por mí? Y eso impactaba a esa persona porque, claro, Cristo ha hecho tanto por nosotros, ¿y cuál es nuestra responsabilidad ahora? ¿Qué debemos hacer ahora? No es solo decir, ay, Él murió por mí, qué fantástico, qué bueno, qué bonito. Es decir, ya, pero ¿cuál es mi responsabilidad ahora? Los que tienen fe salvadora no son solo personas que dicen, no, yo creo en lo que Jesús hizo por mí, sino que son personas, yo creo. Ahora, ¿qué debo hacer? Cuando usted se va, si no me equivoco, a Hechos 9, y usted ve la conversión de Pablo, usted se va a dar cuenta que cuando él tiene un encuentro con Jesucristo, y Jesucristo lo encuentra, ¿qué es lo que dice? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué le dice? Soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y él qué dice inmediatamente? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Se fija? Eso es una fe salvadora porque la fe salvadora es una fe que obra, es una fe que no solo está dispuesto a recibir, sino que está dispuesto a dar. La fe que obra es una fe que permanece. La fe salvadora es una fe que tiene contundencia, que quiere obedecer, que no solo ve la Escritura como algo que abrir el día domingo, sino que cada día tiene esa hambre por la palabra de Dios. No solo ora cuando está aquí, sino que tiene ese deseo de orar constantemente. Vaya donde vaya, esté donde esté, está clamando a su Dios, está clamando a su Señor. Estar vivo espiritualmente es desear estar en la comunión de los santos, es desear estar junto a los hermanos y edificarnos mutuamente. Deseas ser edificado, deseas edificarte por medio del Evangelio junto a tus hermanos, deseas estar aquí cada domingo y aprovechar cada instante, deseas pasar tiempo con Dios en oración, deseas pasar tiempo leyendo las Escrituras constantemente, alimentándote de la palabra de Dios. Si no deseas esto, puede que tu fe sea una fe natural y no una fe salvadora. Puedes que hayas nacido naturalmente, pero no sobrenaturalmente aún. Y dice, porque el apóstol aquí está hablando a esta realidad imperfecta. ¿Por qué hablamos que la iglesia es una realidad imperfecta? Porque la realidad perfecta es que en el nuevo pacto solamente están los creyentes. Y la iglesia procura de que cada miembro de la iglesia sea un verdadero creyente, pero ¿puede asegurarlo? No puede asegurarlo, porque de nosotros no es la salvación. Y es una realidad imperfecta porque siempre van a haber de alguna forma personas que no son creyentes reales y genuinos. Y por eso el apóstol le dice, por la cual también son salvos si retienen la palabra que les prediqué. ¿Quiénes van a ser los verdaderos creyentes? Los que tienen como prioridad el Evangelio. Los que buscan primeramente el reino de Dios, su justicia. Y saben que las demás cosas son añadidas, pero su prioridad es el reino.
Su prioridad es el Evangelio. Todos los que han recibido el Evangelio poseen firmeza en Dios, porque Él les ha justificado, es decir, los ha declarado justos, porque se les ha imputado la justicia de Jesucristo. ¿Y sobre Cristo qué se le ha imputado? Nuestros pecados. Él ha cargado nuestros pecados y Él nos ha transferido su justicia perfecta. Por eso entienden que el Evangelio es y debe ser la prioridad en todo lo que hacemos. Si este Evangelio nos da firmeza, y le da firmeza a los que lo reciben, por consecuencia, ¿qué les da? La salvación. Si estamos firmes, es porque Él nos ha dado la salvación, y es porque nuestra prioridad es el Evangelio. Pero aquellos que son salvos poseen una fe salvadora, y la fe salvadora no es un ejercicio del hombre, es solamente buscar a Dios cuando lo necesita. Es solamente buscar a Dios cuando se siente mal. O incluso buscar a Dios por costumbre, por tradición, porque así me enseñaron, así me dijeron. Pero una fe salvadora es mucho más que eso. Una fe salvadora es un regalo de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, por gracia ustedes han sido salvados. Por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la salvación por gracia, este sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros, como la fe, son un regalo de Dios. Entonces entendamos eso, la fe no es algo que cada fe salvadora, no es algo que todo el mundo tiene. Fe salvadora tienen solo aquellos que han nacido de nuevo. Solo aquellos que tienen ese amor por Cristo, solo aquellos que tienen ese amor por las Escrituras, ese amor por la oración, ese amor por pasar en la comunión de los santos, ese amor por anunciar lo que de gracia han recibido. Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo, no solo el creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, se fija cómo se nos ha concedido por amor la fe. ¿Quién nos ha dado esa capacidad de creer? Solamente Dios nos ha dado esa capacidad de creer. Y si creemos, estamos dispuestos a sufrir por causa de su palabra. Segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el Señor, porque Dios los ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es decir, para tener esta fe salvadora, ¿qué debemos hacer? Nacer de nuevo. Cuando nacemos naturalmente de nuestra madre, nacemos físicamente. Nacemos pecadores en este mundo. Pero el Señor le dijo a Nicodemo, en Juan capítulo 3, es necesario que vuelvas a nacer. Porque si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y qué significa que no podamos verlo? No le encontramos sentido a lo que estamos haciendo aquí hoy. No le encontramos sentido a vivir una vida conforme a las Escrituras. No le vamos a encontrar, como dice el mundo, brillo a esto. Vamos a encontrar como algo pesado, algo que es para la gente que tiene tiempo. Pero el que ha nacido de nuevo entiende el verdadero trasfondo porque ve el reino de Dios. Contempla que lo espiritual es mucho más, este reino que ha sido inaugurado de forma espiritual, es mucho más importante que nuestra vida. Es mucho más importante que todo lo que vivimos en este mundo. Las cosas de Dios son lo más importante para nosotros. Esta fe salvadora se caracteriza por creer fielmente, como dice Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. ¿Usted ha visto a Cristo? Nadie lo ha visto. Yo no lo he visto. Pero esa fe salvadora que Él ha puesto en mi corazón, y sé que ha puesto en el corazón de los creyentes, aunque no lo hayamos visto, creemos de todo corazón que es así. Es una verdad asumida, es una verdad real. Y cuando las personas dicen que la Biblia tiene errores, dicen, no me importa que tú creas que la Biblia tiene errores. Porque la fe que poseemos es que esta Biblia, esta palabra de Dios es real, es fiel, es verdadera. Todo lo que está contenida en esta palabra, en cada frase,
en cada letra, por más mínima que sea, es la verdad de Dios. Y esa verdad de Dios debe ser conocida por el pueblo de Dios. Porque la fe es una certeza, hablamos de un pleno convencimiento. Por eso el verdadero creyente está plenamente convencido de que cada palabra, por muy pequeña que está aquí contenida, es la verdad de Dios. Y lo ha visto, vio al apóstol Pablo, cuando dicen ellos, tú viste resucitar a Jesucristo, tú lo viste. ¿Te acuerdas cuando Artés como que confronta acá y le dice, en el fondo, ¿y cómo tú habláis de Jesucristo y tú estabas ahí cuando Él estaba? ¿Te fijas? Porque la gente es así, ellos no tienen fe salvadora, tienen una fe natural, pueden creer o no creer, pueden creer parte de las cosas, pero el que tiene fe salvadora cree esto con una fe que está dispuesto hasta entregar su propia vida por creer esta verdad. Una vez se le preguntó, ¿cómo creen ustedes que la Biblia es real? Convence a 500 personas que mueran, y una vez que mueran esas 500 personas, a miles de personas a que estén dispuestos a morir por un hombre que nunca vieron, y por un hombre y por una mentira. ¿Quién estaría dispuesto a morir por una mentira? Hay gente loca que sí, pero piense, junte 500 personas que estén dispuestas a morir por una mentira. Miles de personas que estén dispuestas a morir por alguien. Y hasta el día de hoy siguen muriendo creyentes por su fe. 2000 años después sigue personas haciendo eso. Y si viniera una persecución aquí y nos mataran por predicar el Evangelio, seguiríamos muriendo. Entonces esto es real. ¿De dónde proviene ese convencimiento tan real de esa fe que es un don de Dios? Lucas 8:15 dice que esta fe salvadora dice, pero la semilla en la buena tierra, es decir, el Evangelio, en un corazón nuevo, son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno. ¿Se fija? ¿Por qué tiene un corazón recto y bueno? Porque han nacido de nuevo. Y luego dan fruto de perseverancia, es decir, están firmes en esta fe. Sí, pecan, sí, a veces se debilitan, pero nunca se apartan del Señor. Nunca lo harán por mucho tiempo. Porque si como Jonás decidimos ir, cuando el Señor nos dice que vayamos a la derecha y decidimos ir a la izquierda, el Señor va a hacer que andemos toda esa vuelta a la izquierda hasta que lleguemos a la derecha. Si es así, las cosas del Señor. Como dijo Jeremías, yo traté de resistirlo, pero no pude, porque había un fuego metido en mis huesos. Entonces Jeremías decía, yo ya no quiero hablar de las cosas del Señor, ya no quiero, porque me ha traído puros problemas, todo esto. Pero él dijo, pero traté de resistirlo, no pude. Porque había algo dentro de su interior, había nacido de nuevo. Y quizás nosotros a veces como creyentes podemos sentirnos de lo peor, pero va a llegar el momento que, bendita gracia de Dios, que me ha salvado, me ha perdonado. Este evangelio tiene poder, hermano, de vencer el pecado, pero también de creer plenamente en el Señor. Si posees una fe salvadora es porque has sido regenerado por el poder del Espíritu Santo, es decir, has sido transformado, dándole la dicha solo por gracia de ser salvo y de poseer una fe que obra, porque proviene del Espíritu de Dios. En cambio, si no has nacido de nuevo, has creído en vano y tu fe es vacía. Por eso le digo a cada joven, a cada persona que está en este lugar, ruega para que Dios te dé una fe salvadora y un arrepentimiento para vida, para que puedas creer en el Evangelio. ¿Ves que la predicación del Evangelio es una prioridad? Podemos darnos cuenta de que la predicación del Evangelio sí verdaderamente es una prioridad. Mire lo que dice 1 Corintios 15, verso 3. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Conforme a qué? Conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Que se apareció a Cefas, es decir, a Pedro, y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero otros ya murieron. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo,
se me apareció también a mí. Entonces, ¿qué está hablando aquí la palabra del Señor? Que en tercer lugar, el Evangelio es nuestra prioridad porque es la promesa de Dios cumplida en Cristo. Y aquí llegamos al corazón del Evangelio, lo que le dije, Génesis 3:15. ¿Qué le dice el Señor a la serpiente? Esta mujer te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Porque tu descendencia va a estar en contra de esa descendencia. ¿Qué quería decir esa frase tan corta? Que de una mujer nacería el que vencería a Satanás. Vencería el pecado, vencería la muerte. De una mujer vendría el Salvador. Y de una mujer llamada María, una mujer virgen llamada María, vendría y vino este Salvador. Por eso Jesucristo es ese cumplimiento de esto tan precioso como es el Evangelio. Y todo esto está corroborado. ¿Por qué cosa? Por la promesa de Dios, por la Escritura. Podemos encontrar el verso 3 y el verso 4 dejan claro que los creyentes poseemos firmeza y salvación en el Evangelio. Y esto nos lleva a que cada predicación, sea creyente o no creyente, la prioridad debe ser predicar el Evangelio. Porque lo que Dios ha prometido en la Escritura se ha cumplido ¿en quién? En Jesucristo. Dejando en claro 3 puntos esenciales que se cumplieron en Él, los cuales nos muestran parte de la humillación y la exaltación de Cristo. Y estos 3 puntos esenciales de lo que debía creer la iglesia, lo que debe creer todo creyente, cuando se bautiza, ¿qué es lo que debe creer? Por eso nosotros no bautizamos niños y bautizamos creyentes. Porque el que se bautiza debe reconocer que Cristo murió por sus pecados. El que se bautiza debe reconocer que Cristo fue sepultado. Y debe reconocer que Cristo resucitó. Y debe decir, yo creo en eso. ¿Me entiende? ¿Por qué bautizamos creyentes y no niños? Porque un niño, usted lo va a bautizarlo y no sabe quién es Jesucristo, no sabe que es un pecador, no sabe nada de eso. Pero un creyente, alguien que ha nacido de nuevo, dice, yo creo en el Evangelio. Yo creo en esta salvación. Por eso me bautizo, porque creo que Él, ¿qué es lo que hace una persona que cuando se mete al agua? Se lava. Y que cuando uno se bautiza, ¿qué dice? Él me lavó, Él me limpió con su sangre preciosa. ¿Qué es lo que representa el agua? Sepultados fuimos con Él. ¿Qué significa? ¿Por qué se fija que los creyentes, la mayoría de las iglesias bautiza, sumerge a las personas? ¿Por qué? Porque representa la muerte, representa que esa persona murió con Cristo. Y cuando sale del agua, resucitó con Cristo. Esa es una representación de una realidad que Dios ha hecho en el corazón de todo creyente, que posee fe salvadora y arrepentimiento para vida. Entonces, aquí el apóstol Pablo les muestra lo esencial del Evangelio. ¿Y qué es eso esencial del Evangelio? Que Cristo murió. Pero no murió por cualquier cosa. Cualquier persona muere en el mundo. ¿Cuántas personas están muriendo hoy? En un minuto mueren ¿cuántas personas? Si la otra vez decían que en el mundo, cada 60 segundos se suicidan más de 70 personas. Imagínense, o sea, por un segundo ya se están matando hartas personas. Y cuando decimos que gente muere, eso pasa todo el tiempo. Pero ¿qué es lo que marca la diferencia con Cristo? Que Él murió, pero su muerte fue con propósito. Él murió por nuestros pecados. ¿Y qué nos comunica esa verdad? Nos comunica que Él estaba tomando nuestro lugar. Porque ¿quién merece morir? Si no los pecadores. Por eso usted va a ver el cementerio, aquí el cementerio Coltauco ya no tiene más personas ya que meter aquí. Porque ya se llenó. Ahora tienen que llevar personas para otro lado. Y van a seguir llenándose los cementerios. Porque la paga del pecado, ¿cuál es? La muerte. ¿Qué le dijo el Señor a Adán? A él lo creó perfecto. Pero le dijo, si tú comes de ese fruto, tú vas a morir. ¿Y qué pasa ahora? Los cementerios se llenan y se llenan y se llenan y se llenan y se llenan. Porque esa es la consecuencia de haber desobedecido a Dios. Y esa es la consecuencia con la cual tenemos que cargar todos. Pero Cristo, el Hijo de Dios, siendo eterno, voluntariamente vino a este mundo. Y dijo, yo voy a morir, pero voy a morir con un propósito. El cargar con los pecados de todos aquellos que crean en mí. Qué preciosa motivación.
Recuerde que Dios creó al hombre perfecto, así lo dice Eclesiastés 7:29. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo recto a los hombres, pero ellos buscaron muchas artimañas. Dios creó al hombre recto, pero el hombre eligió vivir alejado de Dios. Por eso, ¿qué es lo que hace el ser humano hoy y sigue haciéndolo? Se aleja de Dios, se aleja de Dios. ¿Por qué cuando vemos que las sociedades, ¿sabe cuándo las sociedades colapsan? Cuando se alejan de Dios. Hoy en día la gente está alejada, los colegios enseñan que no se debe creer en Dios, en el Dios de la Biblia, no se debe creer. Es que así no matan, ¿se ha fijado? No matan a un musulmán por ser musulmán. ¿Pero por qué matan a un cristiano? No matan a un Hare Krishna, no matan a un, si lo podemos decir, a las diferentes religiones que hay, no los matan a ellos, pero ¿por qué matan a un cristiano? ¿Se ha preguntado eso alguna vez? Oiga, la única religión que siempre matan más personas son los cristianos. Siempre los matan a todos los cristianos. ¿Por qué? Porque el mundo no nos ama, el mundo nos aborrece. Porque aborreció ¿a quién? A Cristo. Nosotros fallamos todo el tiempo, Dios. Todo el tiempo queremos, si queremos ser conscientes de alguna forma y analizar, todo el tiempo estamos fallando, Dios. Sea con lo que vemos, sea con lo que oímos, sea con lo que pensamos, sea que nos enojemos con alguien, ya estamos pecando. ¿Y cómo podemos vivir con tanto mal? Obviando las cosas, el ser humano vive así. Si usted va al psicólogo, la mayor cantidad de personas que están así con problemas psicológicos son personas que no saben cómo lidiar con su pecado. Y la persona va al psicólogo y ¿qué le dice el psicólogo? Lo lleva a su infancia y lo lleva a que otros tuvieron la culpa y él no la tiene. Tus familiares tuvieron la culpa. Todos los demás tuvieron la culpa. Todos, a donde naciste, todos tuvieron la culpa. Tú eres un inocente. ¿Te fijas? Tú eres un inocente que necesita levantarse y ahí empiezan. Pero después esta persona la levantan y después vive la vida y se da cuenta que comete más errores y más cosas, cae de nuevo en la depresión. ¿Por qué? Porque el problema no es el mundo. El problema no es la gente que está al lado, no son nuestras juntas, nuestros amigos. El problema somos nosotros, el problema es nuestro corazón. Y mientras no resolvamos las cosas que hemos hecho en nuestro corazón, mientras no nos arrepintamos y llevemos nuestra carga de nuestro pecado a Jesucristo, nunca vamos a descansar. Por eso los campos psiquiátricos, los lugares psiquiátricos van a seguir creciendo, porque son gente que no lidia con su pecado. Porque hay una gente que decide dejar su pecado y echarle la culpa a todo el mundo. Pero no quiere afrontar la realidad. Es un pecador que necesita de Jesús. Cristo murió conforme a las Escrituras. ¿Por qué? Porque Isaías 53:8 dice acerca de Jesús: por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? Por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida. Es decir, ¿por qué muere Cristo? Por la transgresión de su pueblo. Cristo era perfecto, Él nunca pecó, nunca falló, ni de pensamiento, ni en acto. Él fue sin pecado. Y alguien que fue sin pecado lo trataron tan mal. ¿Por qué? Porque ¿quién merecía ser tratado así? Nosotros, cuando vemos a Cristo pasando y de alguna forma vemos alguna película, algo, vemos algún cuadro, algo, nos vamos dando cuenta cuando se habla acerca de las estaciones por las cuales pasó Cristo. Y miramos eso, nos damos cuenta quién, uy, qué terrible lo que le hicieron. Es lo que las personas dicen, uy, qué horrible, no quiero ver eso. Pero pensemos por un momento que el que merecía ser escupido, ¿quién era? Nosotros. El que merecía ser azotado, ¿quién era? Nosotros. El que merecía que se le pusiera una corona de espinas. Nosotros. ¿Quién merecía ser colgado en una cruz? Como alguien que estaba bajo maldición. Nosotros. ¿Y quién merecía recibir el castigo más grande? ¿Y cuál fue el castigo más grande? Cristo no le tenía miedo a los clavos, no le tenía miedo a la lanza, no le tenía miedo a la corona de espinas, no le tenía miedo a los latigazos, ni a que la gente lo abandonara. ¿Sabe cuál fue el más grande miedo que Cristo hizo? Y alzó su boca, alzó sus palabras. La única vez que él abrió su palabra, dijo:
Dios mío, ¿por qué me abandonaste? ¿Saben cuál es la diferencia? Todos los cristianos igual pueden sufrir, en otros países los maltratan, les pegan, los torturan, pero ¿cuál es la diferencia con Cristo? Es que Él era inocente y nosotros no. Nosotros merecemos eso y mucho más. Y otra diferencia es que un cristiano puede sufrir mucho en la vida, pero no va a sufrir solo porque el Señor lo va a acompañar. Pero ¿sabe lo que pasó con Cristo? Es que Él sufrió solo. Su Padre lo abandonó completamente. El castigo más terrible que una persona pueda recibir es ser abandonado por Dios. Incluso la persona más mala y más impía, que se porta mal, cuando tiene un familiar enfermo, acude a Dios. Cuando viene un terremoto, viene una catástrofe, ¡ay, Dios mío!, dicen. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque cuando estamos sufriendo no queremos estar solos. Y no queremos que aquel ser divino, todopoderoso, oculte su mirada de nosotros. Pero la ocultó de Cristo. Y Él murió por nosotros, por nuestros pecados. En segundo lugar dice que Él fue sepultado, y esa era una humillación muy grande para Cristo. ¿Por qué una humillación muy grande? Porque Él es eterno, Él es todopoderoso, la muerte no puede hacerle nada a Él porque Él no es pecador, pero Él toma un cuerpo humano y Él fue sepultado. Por 3 días estuvo muerto. Porque Isaías 53:9 dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte. Aunque no había hecho violencia, ni había engaño en su boca, tuvo que morir. ¿Pero por qué Él murió? ¿Por qué Él fue sepultado? ¿Por qué Él, siendo eterno y teniendo todo el poder para vencer a la muerte? Recuerda lo que dice el libro de Oseas, de lo que Jesucristo le dijo a la muerte. Le dijo a la muerte, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria cuando Él resucita? Y le dice a la muerte, muerte, yo seré tu muerte. Qué grandeza es la de Cristo. Pero Él se sujeta, se humilla, es sepultado. Pero al 3er día le puede decir a la muerte, tú ya no me puedes retener más. Porque tú no tienes poder sobre mí. Si Cristo estuvo muerto es porque Él se sujetó por nosotros para recibir esa muerte que nosotros merecíamos recibir. Cristo en su humillación experimentó no solo la muerte, sino que se humilló al ser sepultado en una tumba. Por 3 días estuvo sepultado, todo para cumplir lo que las Escrituras ya habían profetizado. ¿Puedes contemplar acaso la fidelidad de Dios? ¿Puedes de alguna forma contemplar las maravillosas promesas de Dios? Si Dios Padre no se reservó ni a su propio Hijo, ¿podemos dudar de sus promesas? De ninguna manera. Si Él entregó, como podríamos decir, Él tiró toda la carne a la parrilla. Él entregó lo que más ama para redimirnos. ¿Acaso Él no nos dará todas las cosas? Si Él entregó lo que más ama, el valor más alto y eterno, Él nos va a dar todo, hermano. ¿Cómo no nos dará la promesa a aquellos que creen en su santo evangelio? ¿Entiendes por qué el evangelio es una prioridad entonces? En tercer y último lugar, Cristo resucitó. ¿Y por qué este es el punto más importante, uno de los que más resaltan, pero cuando le predican el evangelio, el que menos le dicen? ¿No le llama la atención eso? Que todos hablan de Cristo murió por nosotros y ahí se detiene y ahí se termina. Pero si todo se acabara en la muerte de Cristo, ¿qué diferencia habría con otra religión? Porque Mahoma murió, murieron los Budas, murieron, todos esos murieron, siempre murieron. Smith, todos esos murieron, están todas las tumbas de ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? Si usted fuera a Jerusalén hoy, donde supuestamente murió Cristo, ¿cuál va a ser la diferencia de ir a un cementerio? Es que cuando se entra a esa tumba, la mayoría de las personas dicen, ya, pero entran a ver algo que no estaba. Y cuando se dan la vuelta, está escrito en hebreo y está escrito en inglés, está escrito en español, en diferentes, Él no está aquí, Él vive. Esa es la diferencia con todas las demás religiones, porque el único que ha vencido la muerte es Jesucristo. Y eso es de gran relevancia, porque su resurrección es parte de su exaltación, porque en su resurrección se ha atestiguado, el Padre dijo, este es mi Hijo.
Y este no solo es mi hijo, este es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él es el que tiene toda la autoridad. Porque Él se ha hecho Señor y Cristo. Él es el dueño, Él es el Redentor, Él es la salvación. Él es todo. Entonces la resurrección es parte esencial del Evangelio, tan esencial que si usted ve el capítulo 15, llena 2 hojas y media de escrito que se va a desarrollar en torno a la resurrección de Cristo. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Porque eso es lo que nos diferencia de las demás religiones. Las demás religiones todos mueren, y murió y se acabó nomás. Otros pueden reencarnar en animales y otras cosas, pero esos son nuestros temas. Pero esta es la única que le da la esperanza de que así como vamos a morir, así como morimos con Cristo, también vamos a resucitar un día. Y ya vamos a resucitar ya no con un cuerpo ni con una mente como la que tenemos hoy, sino vamos a seguir siendo nosotros, pero sin pecado. Y con la capacidad de nunca más fallarle al Señor. Y sin enfermedades, sin dolores, sin estas luchas que tenemos en esta vida. Vamos a tener un cuerpo totalmente nuevo en el Señor. Un cuerpo y una mente, un corazón eterno para poder adorarle por siempre. Para poder vivir siempre para su gloria. Haciendo lo que a Él le agrada en todo lo que haremos en la eternidad. Mire lo que dice Efesios 1:18. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando le resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima del principado, autoridad, poder, dominio y de sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Es decir, la resurrección de Cristo atestigua de que ese hombre es Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre. Ha vencido la muerte, ha vencido el pecado y Él nos ha dado una herencia y una esperanza a cada uno de nosotros. El Señor Jesucristo ha sido declarado por el Padre en su resurrección como aquel que está por encima de toda autoridad, por aquel que está por encima de todo dominio, sobre todo nombre que se nombra. ¿Entiendes por qué es nuestra prioridad anunciar estas promesas de Dios? Anunciar el Evangelio. Por eso el corazón es el Evangelio y de ahí debe desprenderse todas las demás doctrinas y creencias que tenemos como creyentes, pero el corazón es el Evangelio. Todas nuestras conversaciones acerca de la palabra de Dios deben tener un fin, llegar al Evangelio. O si no, voy a estar predicando normas, voy a estar predicando cosas que están alejadas. Este Evangelio nos impulsa a trabajar para Él. Mire lo que dice la palabra del Señor en el verso 9. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Él dice, oiga, yo soy el más grande de los pecadores, ¿por qué? ¿Sabe cuál era mi pecado, aparte de todos los que tengo? Dijo el apóstol Pablo, yo mataba a los cristianos, yo los perseguía. ¿Acaso no es grande el amor que el Señor ha tenido? No creas que tu pecado es tan grande que el Señor no lo va a poder perdonar. Hay personas que temen y dicen, a lo mejor cometí ese pecado de muerte, ese pecado por el cual no se debe rogar, blasfemé contra el Espíritu Santo. Pueden personas tener ese miedo, pero déjeme decirle que una persona que ha blasfemado contra el Señor y no tiene salvación, no está lamentándose y no está humillado ante el Señor. No está humillado pensando de que perdió su salvación, porque está muerto y ya no tiene vuelta, ¿me entiendes? En cambio, el que es de Cristo se lamenta por su pecado, le duele fallarle al Señor. Eso es muestra de que estamos vivos espiritualmente. Y es una muestra de que debemos llegar ¿a dónde? A Cristo, a sus pies, y agradecer por su salvación, porque si no fuera por Él, ninguno de nosotros sea salvo. ¿Saben? Esa es una de las características y unas marcas de ser un cristiano, es que reconoce su pecado y le duele fallarle al Señor. ¿Le duele a usted fallarle al Señor? Le duele cuando usted le falla al Señor, o mintió, o hizo alguna cosa indebida, y después viene eso a su corazón y produce un dolor muy amargo dentro de usted. ¿Eso existe en usted?
Si existe en usted es porque usted está en la lucha, y si está en la lucha es porque usted está firme, y si está firme es porque usted es salvo. Y ha creído en este santo evangelio. Pero si no le duele fallarle al Señor, si no siente nada en su corazón, si es como Judas diciendo, ¿por qué hice esto y luego me mato? ¿Entiendes? Eso hizo Judas. Judas se arrepiente, pero él no se vuelve al Señor, él se mata, él busca sus propias formas de salir. ¿Y qué hace el mundo hoy? No es diferente a Judas. Hizo algo malo. ¿Qué hace? Se mete a la droga para olvidar y al final se le termina el efecto de la droga y cae lo mismo. Al alcohol cae lo mismo. Y así sucesivamente, no sé, va y se mete en una religión que le es exigente, así, exigente, que no tiene que hacer esto, no tiene que hacer esto otro, y eso le mantiene la mente ocupada y mantiene siempre condenando, juzgando a todos los demás que están a su alrededor, mirándolos en menos, mirándolos como poco espirituales, y eso lo hace descansar en cierta forma, pero después se acuerda que es un pecador y nuevamente cae. Porque el ser humano siempre busca formas para poder obviar su pecado. Pero los verdaderos creyentes se duelen y tarde o temprano llegan y se humillan ante el Señor y reconocen su pecado. No esperan venir a la iglesia para confesar su pecado. Están en su casa, están en su trabajo, están donde están y saben que pueden comunicarse con el Señor, saben que pueden comunicarse con nuestro Salvador. Por eso es importante que nosotros vayamos comprendiendo todas estas grandes verdades. Dice el verso 10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Sin embargo, haya sido yo o ellos, así predicamos, y así creyeron ustedes. Mire lo que él dice al final, si yo trabajo y hago algo, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. ¿Te fijas? Una persona humilde, una persona que no se anda agrandando porque está en los caminos de Dios, es una persona que dice, si yo hago algo, es porque Él está trabajando en mí, es porque Él está haciendo esto. Entonces, cuando predicamos el Evangelio, esto nos impulsa a trabajar. No nos quedamos con la gracia aquí y decir, el Señor me salvó, pero yo no quiero que nadie más lo sepa. Es como esa persona que descubrió que están dando un premio en tal lado y no le quiere avisar a nadie porque quiere quedarse con todo. Esto es tan grande, la salvación, la gracia, lo que Cristo ha hecho por nosotros es tan grande que no lo podemos dejar para nosotros. Por eso te dice, oye, esa persona, siempre que me habla de Cristo. Esa persona está loca, siempre me habla de Cristo. Es que no podemos callar, hermano. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar acerca de aquel que nos ha dado todo. Eso es una marca de ser un verdadero creyente. Una persona no puede decir yo soy creyente pero no hablo de Cristo con nadie. Eso es imposible. Porque no lo ha conocido entonces, no ha entendido la inmensidad de esta riqueza de la gracia de Dios. Una inmensidad que no se puede guardar. Mucha gente le encanta andar con cadenas, le encanta andar con joyas y todas esas cosas. Y se fija, por ejemplo, estos reggaetoneros, esa gente que está en ese mundo, entre más grande sea su ostentosidad, es como más pudiente. Imagínense que la herencia de Dios, esa riqueza de Dios es tan grande que usted ni siquiera la podría llevar en un cuello, ni siquiera la podría usted cargar porque es algo tan inmenso, tan grande, que todo el mundo lo va a ver. Por eso un verdadero creyente siempre tiene eso, su prioridad en el Evangelio. Y quizá hoy día la predicación está entendiendo eso, pero el creyente ya lo sabía de antes. Y se pregunta, ¿y por qué tanto hablo de Cristo? No sé, como que el único tema, no hay que hay gente que dice, el único tema que tiene, no tenía otro tema, es lo único que tiene. Pero es que es Cristo, es la salvación, yo no puedo esconderlo, obviamente hay que ser ubicado y todo esto, eso también es importante. Pero por último, el Evangelio es una prioridad porque nos impulsa a trabajar, sabiendo lo que dice Romanos 8:10. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos, mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Entonces, ¿se fija por qué trabajamos? Porque le debemos al Señor. Somos deudores. Es como cuando alguien hace algo por nosotros y uno se siente mal, ¿cierto? Como no en el buen sentido de la palabra, se siente mal porque se siente deudor, es como
han sido tan amorosos conmigo y yo no siento que sea tan amoroso con las demás personas. A veces nos pasa eso y decimos, "Uy, somos tan amorosos, no me siento digno de este amor". Imagínense con el amor de Cristo, Él sabiendo todo lo que hacemos, sabiendo todo lo que hemos hecho en el pasado, sabiendo todo lo que hicimos hoy y lo que hemos hecho y lo que haremos en el futuro, Él sabiéndolo todo, aún así nos sigue amando, aún así nos sigue amando. ¿Acaso eso no nos impulsa a trabajar? Por eso en el Salmo 51, ¿se acuerda cuando lo cantamos? Nos damos cuenta que Él confiesa sus pecados, pero después Él dice, Señor, hazme un siervo útil para predicar tu palabra a los pecadores y seguir hablando de Cristo y seguir. Porque Él entiende eso, que esa gracia no se puede guardar, esa gracia nos impulsa a trabajar. Primera de Pedro 1:2 dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados por su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. El Evangelio es el Evangelio del Dios Trino, donde el Padre envía a su único Hijo, donde su único Hijo paga con su muerte nuestros pecados, y donde el Espíritu Santo, el cual el Hijo ha rogado al Padre que envíe, es la persona que nos va transformando, cambiando, dándonos un nuevo corazón. Es Dios morando en el creyente, el cual siempre nos lleva una y otra vez a Cristo. Te estás asegurando que la predicación en tu iglesia local siempre apunta a Cristo. Cuando predicas el Evangelio, ¿es tu prioridad hablar de Cristo? ¿Es tu prioridad hablar de la muerte por nuestros pecados, sepultura y resurrección de Cristo? ¿Es tu prioridad trabajar predicando el Evangelio porque eres deudor de Cristo? Nunca olvides esto. El Evangelio es nuestra prioridad y todo lo que hablamos y hacemos debe llegar a Cristo. Oremos a nuestro amado Dios. Padre Celestial, el Evangelio es nuestra prioridad. Y es nuestra prioridad porque es el mensaje más hermoso, es la esperanza más grande y única. Mientras algunos tienen la esperanza de que se termine la guerra en Medio Oriente, otros tienen la esperanza de que exista la cura para el cáncer, otros tienen la esperanza de detener el envejecimiento, otros tienen la esperanza de que se termine el hambre en el mundo. Oh Señor, aunque se termine el hambre, aunque se termine la guerra, aunque se terminen, Señor, las catástrofes naturales, si hay algo que nunca va a cambiar por sí solo en este mundo, es que seguiremos siendo pecadores. Señor, el mundo quiere buscar algún bienestar natural y humano, pero usted nos hace enfocarnos en lo divino, nos hace enfocarnos en lo espiritual, nos hace enfocarnos en las cosas de arriba, nos hace enfocarnos en lo esencial que es tu santo evangelio, en que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo antes de la fundación del mundo eligieron a su pueblo para que fueran redimidos por la sangre del Hijo de Dios, quien tomaría un cuerpo humano, nacería en un nacimiento virginal, viviría una vida perfecta y sin pecado, cargaría en su santidad con el pecado de todos nosotros y pagaría en la cruz del Calvario siendo abandonado por su Padre. Se sujetaría a la muerte en su humillación, pero en su exaltación resucitaría el tercer día, venciendo a la muerte con gran poder y gran gloria, y prometería a sus escogidos que así como Él ha cargado con nuestros pecados, nosotros hemos recibido, se nos ha sido transferida su justicia, su perdón, y ha rogado al Padre para que su Espíritu Santo venga y nos transforme, nos haga nuevas criaturas, nos dé fe salvadora, nos dé arrepentimiento para vida, nos dé esa capacidad, Dios amado,
para luchar contra el pecado remanente en nosotros y perseverar en fe con esta esperanza de así como Él murió y resucitó, nosotros también moriremos y resucitaremos en nuevas criaturas. Y si tú vienes antes, Señor, seremos transformados en nuevos criaturas completamente. Pero ahora ya has comenzado la obra en nosotros y sabemos que la seguirás perfeccionando. Ayúdanos, Señor, a que cada predicación de esta iglesia, bástate mi gracia, te ruego que hasta tu venida esta iglesia siga predicando el Evangelio, tenga sermones constantemente cristocéntricos, que la liturgia de esta iglesia siempre apunte al Evangelio, a Cristo y a este crucificado, que en nuestra vida diaria podamos siempre llegar a hablar del Evangelio. ¿Cuántos se desgastan en estar predicando, Señor, temas secundarios, temas que no apuntan a Cristo? ¿Cuántos se desgastan horas y horas, recursos, Señor, en hablar de temas que no apuntan a Cristo? Señor, te ruego también que si hay alguno entre nosotros que aún no ha nacido de nuevo, oh Padre, te ruego que por medio de tu santa palabra, por medio de tu santo evangelio, les des, Señor, esa capacidad de venir a ti, Señor, para que puedan entender el evangelio, tener esa fe, que les dé esa fidelidad, esa confianza plena, ese corazón que se aferre en amor a este santo evangelio de Cristo. Reconocemos nuestros pecados y agradecemos por tu perdón y salvación. Amén y amén. Vamos a cantar a nuestro Señor el Salmo 50. Salmo 50. Y como introducción al Salmo 50, dice así: Él profetiza cómo Dios debe llamar así a todas las naciones por el Evangelio, y no pedir a los suyos sacrificios, sino la confesión y predicación de su bondad, detestando a los que presumen observar la religión, sin que su corazón sea tocado de celo y amor por Él. Mire qué precioso es lo que vamos a cantar hoy, de que todas las naciones deben y tienen el deber y la responsabilidad de servir a Dios, pero no solo de labios, sino con un corazón que esté plenamente confiado en su santo evangelio. Vamos a cantar este hermoso Salmo 50. El Dios de dioses, Jehová habló, la tierra entera Él convocó, de la salida a la puesta del sol desde el santo monte de Sion, la perfección de toda hermosura, resplandeció con su luz muy pura. Nuestro Dios vendrá y no callará, delante del fuego arderá, y lo rodea la gran tempestad, y nuestro Dios con magna autoridad convocará a los elevados cielos, ya la tierra juzgará a su pueblo. Mis santos juntas a mi alrededor me hicieron pacto con inmolación, los cielos su justicia hablarán, porque Dios es juez lleno de equidad, oh Israel, te daré testimonio. Yo soy Dios y yo soy el gran Dios tuyo. Por sacrificios no te acusaré, pues ante mí están sin interrupción. Becerros tuyos yo no tomaré, ni cabrios que en tus apriscos son del monte las bestias me pertenecen.
como los miles que en los montes yacen. Las aves del monte conozco bien, los que se mueven en campo mío es, de estar hambriento no lo sabías tú, pues mío es el mundo y su plenitud. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber la sangre de los cabríos? Tu sacrificio a Dios sea loor, los votos de los que eres deudor, has de cumplir al Altísimo Dios. Invócame en día de tribulación y yo al fin te habré liberado, y en gratitud tú me habrás honrado. Pero Dios dijo, han de malograr de mi ley que tienes que hablar, o de mi pacto hacer tu mención, pues aborreces toda corrección, y aunque tú las conoces de sobra, echas a tu espalda mis palabras. Si acaso tú venías al ladrón, te complacías en su transgresión, con los adúlteros en su pecar, era la parte que solías tomar. Tu boca en toda maldad tú mentías, tu lengua todo engaño componía. Tú te sentabas y con gran maldad contra tu hermana hablabas falsedad, al hijo de madre injuriabas tú. Hiciste esto y mientras callé yo pensabas que como tuyo sería. Te acusaré, las pondré de tu vista. Entended esto, sabido tengáis, los que de Dios de prisa os olvidáis. Nos despredaseis, no haya librador, quien sacrifica no asame al honor, y a que de sus sendas haya ordenado. La salvación de Dios ha demostrado. Amén. Que el Señor nos ayude, como decía este canto, a no ser rápidos para olvidar, como también después lo toma más adelante Santiago y dice, no seamos oidores olvidadizos. Que el Señor nos ayude a poder siempre prestar atención a su palabra y que sea nuestra prioridad predicar su santo evangelio. Por favor, incline su rostro para recibir la bendición de Dios. Incline su rostro. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde y tenga de ti misericordia. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor nuestro Dios les bendiga.